Una mujer que logró engañar a muchos. Pero nuestra experta en lectura facial asegura que en su rostro se veía la maldad. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos los peores casos del true crime de asesinos en serie en toda Latinoamérica. El actor asesino. Ramiro Artieda fue un asesino en serie boliviano cuya primera víctima fue su hermano, a quien mató con el fin de quedarse como único heredero de la familia. El asesino fingió un asalto para hacer creer que habían matado a su hermano y así quedarse como absoluto heredero de la fortuna familiar. De esa forma le ofreció a su prometida un mejor nivel de vida. Luego viajó a Estados Unidos para estudiar la carrera de actuación y a su regreso a Bolivia asesinó a 7 mujeres de manera peculiar, con el fin de engatusar a sus víctimas, todas parecidas a su ex prometida, y hacer que confiaran en él. Actuó diversos papeles: ejecutivo de cine, profesor e incluso monje. Donde mató a 7 mujeres jóvenes, todas ellas de 18 años. Lo atraparon y ejecutaron gracias a que una chica joven que intentó atrapar logró escaparse y denunciarlo con la policía. José Ramos y Catarina Palce. El caso es mejor conocido como los asesinatos de Rua do Arvoredo, que es en donde José Ramos y su esposa Catarina Palce cometían los asesinatos. Ella era una inmigrante húngara que no hablaba portugués, por lo que elegía únicamente a víctimas germanoparlantes. It was around this time that he met Katarina Pulse, a woman who he shared his passion for lyrical music and poetry. Conquistaba a comerciantes adinerados y los atraía a una carnicería en donde trabajaba su esposo. Después de robarles, utilizaron su carnicería como fachada para deshacerse de la evidencia y encubrir sus crímenes. Se desconoce el número exacto de víctimas, pero se piensa que fueron aproximadamente 6, y que lo hacían en complicidad con el dueño de la carnicería, un alemán llamado Carlos Klausner. What officers then uncovered was beyond comprehension. Hidden in the basement, amidst the damp and darkness, were scattered remains of decomposing human bodies and evidence of unspeakable violence. Yerba Buena. Magdalena Solís lideraba la secta mexicana Yerba Buena, que se localizaba al norte de México, en el estado de Tamaulipas. Al culto se le conoce con este nombre debido a que estaban en una pequeña comunidad llamada la Yerba Buena. Durante un ritual presentaron a Magdalena como la reencarnación de una diosa. El problema empezó cuando Magdalena se creyó el papel de diosa y desarrolló una grave psicosis teológica. Sufría de delirios y mostraba una marcada disfunción sexual, que se expresaba en su necesidad patológica por consumir sangre. Se hacía llamar la gran sacerdotisa de la sangre y les pedía a sus seguidores que realizaran rituales en los que les quitaron la vida aproximadamente a 8 personas, aunque hay miembros que aseguran que fueron incluso 15. Magdalena también practicó el incesto, el fetichismo y la pederastía. Sus parejas sexuales eran cada vez más jóvenes y no había nadie que la detuviera. El caníbal de Atizapán. Andrés Filomeno Mendoza Celis era un hombre aparentemente inofensivo e incluso servicial, pero ocultaba un oscuro secreto. Quien aparentaba ser un vecino modelo, continuó enfrentando 3 procesos más. Nunca nos imaginamos pues lo que hacía. Durante la mayor parte de su vida había asesinado y enterrado en su hogar a un estimado de 17 víctimas. Estuvo durante mucho tiempo impune y sin que nadie sospechara de sus viles acciones hasta que secuestró y asesinó a la esposa de un policía, quien logró entrar a su hogar y encontró los restos. Esta es la casa de Mendoza Celis. Aquí confesó haber cometido más de 30 crímenes. Como podemos ver, aún hay veladoras que vecinos y familiares de las víctimas han dejado. Su número de víctimas, así como el hecho de que consumía partes de los cuerpos, lo volvieron no solo uno de los asesinos seriales más prolíficos de México, sino también uno de los más aterradores. Los monstruos de Catepec. A veces la generalmente romántica frase de siempre hay un roto para un descosido puede llegar a tener un significado aterrador. Juan Carlos Hernández, un hombre trastornado por abusos sufridos en su infancia,
confesó sin el más mínimo arrepentimiento que había matado al menos 10 mujeres con la ayuda de Patricia. Patricia Martínez y Juan Carlos Hernández actuaban en conjunto para atraer mujeres a su hogar. Una vez que ellas ingresaban, Patricia se encargaba de sacar a los niños de la casa para evitar que presenciaran lo que ocurría. Un profundo odio contra las mujeres motivó a uno de los criminales más sanguinarios de los últimos años a cometer asesinatos, descuartizamiento y hasta canibalismo. No solo se les atribuye la desaparición y fallecimiento de varias mujeres en situación vulnerable, sino que incluso llegaron a involucrarse en la venta del hijo de una de ellas. Los atraparon el 4 de octubre del 2018 cuando transportaban los restos de las víctimas en una carriola. Abrao José Bueno. Este asesino serial, conocido también como el Ángel de la Muerte de Río de Janeiro, fue un enfermero que abusó de la confianza de la que gozan los profesionales de la salud. Aunque en un principio le hizo creer al mundo que estaba en el lugar correcto en el momento adecuado, las autoridades pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Abrao, quien trabajaba como enfermero, manipulaba la condición de los menores a su cargo, para luego intervenir y aparentar ser un salvador. Lamentablemente, en varios casos, las consecuencias fueron fatales. El caníbal de San Isidro. Lo más aterrador de este asesino serial es que nunca fue atrapado. Ni siquiera hay retratos hablados, ni nada que dé un indicio de quién era ni cómo se veía. Solo sabemos de su existencia por su modus operandi. Este criminal argentino tenía en la mira a mujeres jóvenes caucásicas, rubias y de ojos azules. Se estima que al menos 5 fueron víctimas de sus actos indescriptibles. Generalmente es confundido con Francisco Antonio Galeana, quien fuera el sátiro de San Isidro. Cayetano Domingo Grossi. Ser pionero no siempre significa que lo seas en algo positivo. El primer asesino en serie de Argentina fue un hombre de ascendencia italiana que le quitó la vida a sus 5 hijos. Los aberrantes delitos de Cayetano Grossi, o el hombre de la bolsa, como se le llamó por la forma en que aparecieron los cadáveres de los que asesinó, le valieron el absoluto desprecio social en Argentina de fines del siglo XIX. Aunque eso ya suena bastante horrible por sí solo, espera, porque las cosas se ponen mucho peor. Las madres eran sus propias hijastras, por lo que se deshacía de la evidencia que podría probar que estaba cometiendo más delitos aún. Para Cayetano, eran solo objetos que debía quitarse de encima de algún modo para seguir su proceder de humillación, horror y maldad. También es triste saber que el hombre que recogía la basura se percató de los cuerpos, pero evitó llamar a la policía por temor a que se le acusara injustamente. José Mikulash. Guatemala generalmente es un lugar tranquilo, pero cuando se trata de asesinos seriales, indiscutiblemente tiene uno de los peores. Identificado como José María Mikulash, más conocido como Mikulash, a quien se le atribuyen alrededor de 15 asesinatos de menores de edad. José actuaba en complicidad con su primo para llevar a cabo delitos graves en contra de menores de edad. Conocido como el monstruo de Guatemala, se cobró la vida de aproximadamente 15 niños, aunque se cree que pudieron haber sido más. Por suerte fue atrapado y posteriormente ejecutado el 18 de julio de 1946. Previo a ser fusilado con tan solo 21 años, Mikulash confesó los horrendos crímenes con una impresionante frialdad. La ogresa de la colonia Roma. Felicitas Sánchez Aguiñón fue encontrada culpable de 50 infanticidios. Es la llamada ogresa de la Roma. La historia que se conoce sobre Felicitas Sánchez Aguillón es que era una enfermera, partera y algo como baby farmer que se encargaba de los asuntos de honor de familias adineradas. Gran parte de las mujeres que solicitaron sus servicios trataron de que Felicitas quedara en libertad para que no diera a conocer sus nombres. Las mujeres que se embarazaban fuera del matrimonio y pertenecían a la alta sociedad acudían a ella para que las ayudara a abortar o se quedara con el bebé, de quien le daban una pensión mensual. En 1941, Felicitas fue procesada, pero solo por 2 delitos, aborto e inhumación ilegal de restos humanos. Ambos cargos alcanzaban fianza, pero después de unos meses no pudo con el repudio social y se suicidó. Dorancel Vargas, el Comegente.
Sin duda alguna que esta macabra noticia está recorriendo el mundo. Ya se hicieron presentes en el sitio medios internacionales. Porque es un caso que marcó un hito. Como ya hemos visto en otros casos, el gobierno a veces comete errores que tienen consecuencias terribles e irremediables. El venezolano Dorancel ya había estado internado en un centro de rehabilitación psiquiátrica en donde asesinó y consumió los restos de su víctima. Una mezcla de miedo, dolor y rabia ha quedado en las personas que habitan en el municipio Cárdenas del estado Táchira, luego de que la PTJ capturara a Dorángel Vargas, alias El Comegente. Después de un par de años de tratamiento psiquiátrico, lo dejaron en libertad. Así libre, Dorancel cometió una serie de crímenes contra 10 hombres e incluso llevó a cabo actos de canibalismo. El caníbal de Táchira, José Dorángel Vargas Gómez, advirtió que volvería a comer carne humana si queda libre. Porque nos abandonan, hace 4 años pasó lo mismo y nos abandonaron, no nos hicieron 6 meses y para afuera, pues no, como sueltan y adiós. Los pistacos. La adquisición de grasa humana para su uso en diversos contextos no es un rumor nuevo. Sin embargo, tiene sus orígenes en la figura legendaria del pistaco. Este hombre se acercaba a personas desprevenidas en lugares aislados para obtener su grasa y consumir parte de sus cuerpos. Desgraciadamente, la realidad superó a la fantasía y un grupo de asesinos en Huánuco, Perú, comenzaron a hacer lo mismo. Veramendi Príncipe describió con lujo de detalles cómo ejecutaba sus crímenes junto a un tal Oscar. Asesinaron a un total de 60 campesinos desprevenidos para despojarlos de su grasa corporal. Al final se la vendían a un grupo de extranjeros alemanes quienes la usaron para crear velas para rituales místicos. Cuando los arrestaron encontraron en su poder casi 20 litros de grasa humana. No obstante, debemos precisar también que Marcos Veramendi recuerda algunas cosas con mucha precisión, otras no. Amnesia, memoria selectiva o estrategia de defensa. Florencio Fernández, el vampiro de la ventana. La historia detrás de este asesino argentino es considerada una leyenda por algunas personas, puesto que lo que hacía es digno de un cuento de terror. Florencio Roque Fernández, más conocido como el vampiro de la ventana, ha sido autor de más de una docena de asesinatos en la ciudad de Monteros, provincia de Tucumán, Argentina. A Florencio Fernández se le vinculaba con un vampiro porque acechaba a sus víctimas, todas mujeres, desde las ventanas de sus hogares. Cuando se aseguraba de que estaban solas y vulnerables, se lanzaba contra ellas y las atacaba como un vampiro. Se cree que dejó a la provincia de Tucumán con un saldo de 15 víctimas. Tanto la Fiscalía como el informe médico del Hospital de Custodia y Tratamiento Psiquiátrico, donde estuvo internado, afirman que no tiene capacidad para reintegrarse a la sociedad bajo ninguna circunstancia. La Quintrala. Durante la colonia española en Chile existió una mujer con 3 características que parecían inagotables en ella: belleza, riqueza y sobre todo crueldad. Esta terrateniente de Santiago asesinó a una cantidad enorme de esclavos que tuvo en su poder entre 1622 y 1660. Estas tristes noticias llegadas desde la Ligua nos impulsan a investigar los sucesos. Como sabéis, doña Catalina de los Ríos ordenó azotar unas cuantas indias y algunos de sus maridos. Esto no puede seguir ocurriendo. Utilizó diversas armas a su disposición para agredir a sus víctimas y dejó sus cuerpos expuestos sin miedo a las consecuencias. Además, se sospecha que también fue la autora de la muerte de su padre, así como de su esposo y diversos amantes. Aunque solo se le pudieron imputar 14 homicidios, se le condenó de manera póstuma a cientos más. A la Quintrala no se la desprecia. Te arrepentirás de esto. Lineamiento Universal Superior. Definitivamente los asesinatos llevados a cabo por sectas tienen un tinte de maldad que los caracterizan y vuelven más crueles que otros. Lineamiento Universal Superior, cuyos líderes son buscados, acusados de asesinar un niño en el Brasil, estaban inscriptos en la provincia de Buenos Aires desde abril de 1988. La secta conocida como Lineamiento Universal Superior estaba conformada por varios miembros liderados por Valentina de Andrade,
Esta mujer aseguraba haber sido contactada por una raza extraterrestre que le exigía realizar ofrendas con menores nacidos después de 1981, quienes supuestamente eran la reencarnación del mal. El proceso largo, doloroso y excesivamente violento por el que pasaron sus víctimas está de más detallarlo, pero por fortuna los perpetradores fueron capturados y recibieron condenas que iban desde los 56 hasta los 77 años tras las rejas. 5 miembros del culto, quienes recibieron dinero de la esposa del alcalde para que a Iván, fueron arrestados. Pero eso es poco consuelo para los padres de los niños que siguen desaparecidos. Garabito la bestia. No podíamos hablar de los peores asesinos de Latinoamérica sin mencionar a este hombre. Posicionándose como el peor asesino de niños en la historia. Ese mismo que pregonó salmos ante nuestras cámaras, mientras en constantes cambios de ánimo nos reflejaba su psicopatía. El colombiano Luis Alfredo Garavito cometió actos inimaginables de violencia infantil y su número de víctimas asciende a más de 200, muchas de ellas fatales. Y lo que contaron las víctimas que sobrevivieron a sus garras puso de relieve el desinterés de la comunidad por los más pequeños. Muchos de ellos lo acusaron, pero pocos estaban dispuestos a escucharlos. Su condena fue de 1853 años y 9 días, que se redujeron a 40 años de acuerdo con las leyes de Colombia. Aunque tenía posibilidades de recibir libertad condicional debido a su pésimo estado de salud, el cáncer ocular y la leucemia se lo llevaron el 12 de octubre del 2023. Pues todo el país se convulsionó y el 99%, el 98% pedían la pena de muerte para mí. Antonia Gueche, la bruja de Mascagua, la lideresa de una banda de asaltantes y secta conocidos como los Caníbales del Río Negro, Antonia Gueche les indicaba a sus cómplices que secuestraran mercaderes árabes, a quienes atraían con engaños a sus instalaciones. Extraían partes de sus víctimas con fines rituales y presuntamente también para satisfacer sus instintos más primitivos. Les quitaron la vida a entre 50 y 150 personas, y tanto ella como 80 de sus cómplices fueron atrapados y juzgados por sus crímenes. Los narcos satánicos. Dime una cosa, Sara. ¿Es posible que en una ciudad del tamaño de Matamoros pueden llegar a desaparecer 15 personas sin que nadie sepa nada? Sara María Aldrete Villarreal y Jesús Constanzo eran los líderes de una banda conocida como los narcos satánicos. Localizados en Matamoros, Tamaulipas, al norte de México, sacrificaban personas de todas las edades y animales con la idea de adquirir poderes mágicos como la invisibilidad así como riquezas. ¿Por qué razón les decía Adolfo que deberían de llevar a cabo así las ceremonias? Porque nos iba a ir mejor. ¿En dónde? En el futuro. La policía encontró los restos de varias de sus víctimas en un terreno aislado que le pertenecía a uno de los miembros de la secta. Fueron un total de entre 13 y 25 personas quienes resultaron asesinadas a manos de este grupo criminal que también se dedicaba a traficar sustancias ilegales. ¿Por qué incendiaron lo que supuestamente era evidencia? No sé. Cayetano Santos Godino, el Petizo Orejudo. El Petizo Orejudo es uno de los asesinos seriales más jóvenes de Latinoamérica, ya que inició sus crímenes a la tierna edad de 15 años. Se le conocía con este apodo debido a sus características orejas que destacaban de su pequeño rostro. Vivió en Argentina y entre el 28 de septiembre de 1904 y el 3 de diciembre de 1912 atacó a varios niños y niñas cuyas edades oscilaban entre los 12 y 13 años. Sin embargo, ya había atacado a varios animales antes. En esta esquina estaba el almacén, en donde el petizo le compró caramelos al nene para convencerlo de irse con él. También fue el responsable de diversos incendios que les ocasionaron pérdidas importantes a los propietarios de los lugares afectados. Los especialistas que lo estudiaron destacaron su profunda satisfacción y deleite en la contemplación de la agonía y la muerte. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ahora sí, vayamos al final. Las Poquianchis.
Las 4 hermanas González Valenzuela eran dueñas de varios burdeles en los que esclavizaron a varias chicas de todas las edades. Tengo una orden de cateo. Hay muchas quejas de que tienen ustedes aquí menores de edad a la fuerza. Ay, señor, no. ¿Usted no tiene derecho a hacer saqueo aquí? Estos lugares se encontraban en Jalisco y Guanajuato, ambos estados de México. También estuvieron vinculadas con casos de trata de personas. Las chicas en sus casas de citas, varias menores de edad vivían en condiciones inhumanas e incluso las castigaban con la muerte si intentaban escapar. Esos señores son muy amigos de la señora. Así es que más vale que ni traten de pasarse de vivas. El patio trasero de sus locales se convirtió en un cementerio en donde se encontraron restos humanos, algunos de los cuales por su tamaño podrían haber pertenecido a recién nacidos o nonatos. Se estima que sus víctimas fueron más de 150, aunque no se sabe con certeza. Por eso está como está, podrida por dentro. Por eso nos castiga Dios. Ay, ¿cómo será, Zelfa? ¿Qué otros asesinos seriales de Latinoamérica te parecen aterradores? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de Watch Mojo Español.